Una de las cosas que yo dije era que la Biblia tenía un único autor. Por tanto, había en el mensaje toda una unidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los libros, Viejo y Nuevo Testamento. El autor es Dios. Los autores materiales, los que escribieron, fueron muchos, no se sabe cuántos, aparecen un montón de estilos distintos. Cada uno escribió según su estilo, según sus conocimientos, según la época en que fueron escritos, porque la tradición oral fue la que transmitió el mensaje de Dios durante no sabemos cuánto tiempo, miles y miles de años. Y después empezó a escribir, y en distintas épocas, con distintos autores materiales, instrumentos, diríamos, inteligentes y libres, en manos de Dios. Por eso decimos siempre, y esto hay que defenderlo a rajatabla, que la Biblia no es un libro histórico ni es un libro científico, es un libro religioso, que transmite un mensaje religioso a través de una serie de conocimientos que había en ese entonces en los científicos, diríamos, a través de algunos hechos históricos, y todo en una unidad. Habíamos hablado de la semana, los 6 días en que Dios crea el mundo y descansa en el 7º día. ¿Realmente la creación se hizo en 6 días? ¿Realmente esos 6 días se refieren a 6 periodos de tiempo largos? No, ni una cosa ni la otra. El mensaje es solamente Dios creó el mundo. Ese es el mensaje religioso. ¿Por qué está puesto así en un esquema de una semana? Porque precisamente cuando fue escrito eso, cuando fue pasado a la escritura, esa tradición oral, nadie sabía, por supuesto, cómo se había producido la creación del mundo. Nadie, había ocurrido miles, millones de años antes. Dios infunde en el autor material, diríamos, en el instrumento inteligente y libre que escribe, le infunde el mensaje religioso. Y este fulano, tampoco sabemos quién es, por ahí hay quienes ubican el estilo de Moisés y la época de Moisés en el primer capítulo del Génesis. Era la época en que Dios había pedido a su pueblo a través de sus mensajeros el descanso sabático, el descanso del sábado para dedicarlo a Dios en una forma totalmente estricta. No se podía, hasta tenían contados los pasos que podían dar en ese día. Y entonces, para darle fuerza al descanso sabático, el autor aprovecha, transmite el mensaje religioso, es decir, Dios creó todas las cosas, pero al mismo tiempo aprovecha para hacer fuerza sobre el descanso sabático, como diciéndole, fíjense que hasta Dios descansó en sábado. Hasta Dios descansó en sábado. Creó el mundo en 6 días y en el 7º descansó, insistiendo en la institución divina del descanso sabático. Una manera indirecta de dar otro mensaje al pueblo. Yo hice referencia los otros días a esas distintas, ahora para nosotros, errores que aparecen en esa semana, y puse un ejemplo. El día primero de la creación, ¿qué hace Dios? Según la Biblia, separa la luz de las tinieblas. A la tiniebla la llamó noche,
A la luz la llamó día. El segundo día hace otra cosa, el tercer día hace otra. El cuarto día crea las luminarias, es decir, el sol, la luna, las estrellas, como adornos en el mundo. ¿Me quieren decir ustedes, si nos atamos a decir que Dios creó el mundo en 6 días, así de esa forma como dice la Biblia, me quieren decir de dónde sacó Dios la luz del primer día para separarla de las tinieblas si el sol recién apareció el cuarto día? Es una cosa ridícula, ridícula para nosotros, pero no para los conocimientos de ese entonces. Esos eran los conocimientos científicos de ese entonces. La luz tenía entidad propia, creían. Entonces el sol no era más que un adorno, el sol para el día, la luna para la noche. Cuando habla de las aguas superiores y las aguas inferiores, ¿me quieren decir ustedes qué son las aguas superiores? Nosotros conocemos los ríos, los arroyos, las lagunas, los charcos, inclusive, pero no conocemos lo que son las aguas superiores. Lo que pasa es que en el conocimiento de aquella época, sobre la cúpula celeste, que era así, como esas campanas de cristal que se usan para tapar los sándwiches en los bares, una cosa así era lo que veían, porque los conocimientos científicos eran así, y sobre esa cúpula, así llamémosla, así ni sé cómo llamarla, existían como grandes depósitos de granizo, depósitos de agua, depósitos de trueno, de rayos, es decir, todo lo que aparecía caído del cielo, era porque se abrían en algún momento las compuertas de esos depósitos y caían. Yo sé que a ustedes les causa gracia, pero era lo que se creía en ese entonces, y el autor no podía de ninguna manera conocía lo que se conocía en ese entonces, nada más, ¿no es cierto? Entonces, fundamentalmente, el mensaje que Dios creó todas las cosas. Lean esos primeros párrafos de la Biblia y van a ver que habla de la creación, al crear los vegetales, habla de las gramíneas, de los arbustos, diríamos nosotros. Es decir, engloba en 3, lo mismo que de los animales, en varios estratos distintos, a toda la gama de vegetales, a toda la gama de animales. Pero el mensaje es: Dios creó todas las cosas. Y además el mensaje del autor le dice al pueblo, fíjense la importancia del descanso sabático, hasta Dios lo cumplió, ¿cómo lo vamos a cumplir nosotros? La serpiente, ¿realmente, primero, existió un paraíso terrenal? No, es un género literario. El autor quería expresar el estado infinito de felicidad en que vivía el hombre creado por Dios, por estar en gracia, por participar de la vida divina, un estado impresionante de felicidad. Y para aquella región muy desértica, ¿qué era lo que materialmente podía equipararse a un estado de felicidad? Un paraíso terrenal, como se lo narra, con vegetación exuberante, con frutos. Esa era. Y entonces ubica al lugar donde Dios puso a esos seres creados como un lugar delicioso, dice la historia sagrada, diríamos así, un lugar delicioso, lindo, con gran vegetación, contrastando con la zona desértica en que vivían. ¿Pero qué estaba refiriendo? ¿Cuál era el mensaje religioso? La profundísima felicidad que existía en el hombre por su unión con Dios. El demonio se le apareció en forma de serpiente. ¿Qué se le va a aparecer? El demonio, como decíamos los otros días, actúa acá adentro nada más, y actuó en la mente de ellos. Y ellos libremente eligieron lo que el demonio les decía, en lugar de seguir eligiendo a Dios. ¿Por qué el autor habla de una serpiente? Porque en la mitología pagana de pueblos vecinos, la serpiente era la encarnación del mal. Pero el demonio actuó de la misma manera que actúa ahora, intelectualmente.
confundiéndonos como los confundió a ellos, nada más que libremente aceptaron la confusión. ¿Ustedes se tocaron alguna vez, y esto va para los varones, se tocaron alguna vez las costillas? ¿Les falta una costilla a ustedes? Porque según dice la Biblia, Dios provocó sueño, un profundo sueño al Adán, le sacó una costilla y con esa costilla hizo a la mujer. Yo personalmente les adelanto que yo estoy convencido de que descendemos del mono, es decir, de los simios, de una rama de los simios. Cuando te miro la cara a vos, termino de convencerme, ¿no es cierto? Y vos, Andrés, no te rías porque vos sos el prototipo, prototipo. No sé si los monos esos serían los mismos que conocemos en los zoológicos o en las películas. No sé, ni me importa. Lo único que sí me importa, adhiriéndome totalmente a la teoría de la evolución de las especies, es que esa primer célula, que fue la primer célula de vida de la humanidad, millones y millones de años atrás, no se formó por casualidad, porque ahí no aparecieron los cromosomas, el núcleo, el citoplasma, no aparecieron de casualidad. Hubo una voluntad ordenadora de Dios. Y la evolución de las especies se fue haciendo por la voluntad ordenadora de Dios. La máquina de tren que tira 20 vagones, tira al primero, al quinto y al 20º. Es la misma fuerza de la máquina. Lo mismo pasó con Dios en la creación. La fuerza ordenadora de Dios fue la que hizo evolucionar las especies. Ahora, ¿cuándo comenzó a ser hombre? Bueno, una rama de esos simios, llamémoslos simios, no sabemos eso, que lo estudie la arqueología y lo va a descubrir cuando aparezca el eslabón perdido, que todavía no apareció. En el momento en que esos animales pasaron a ser seres humanos, fue cuando Dios creó el alma inmortal para ellos. Entonces comenzaron a ser inteligentes y libres. Ahí se cumplió el hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo de la costilla les va a llamar la atención, porque Dios no hizo un muñeco de barro. ¿Por qué el autor pone que Dios hizo? Porque era la época que estaba en auge, cuando escribió eso estaba en auge la alfarería. Y entonces es como si yo ahora les dijera, y Dios, como si fuera un gran alfarero, hizo que hace un cacharro de barro con su propia idea salida de su mente, y es el dueño y señor de ese cacharro de barro. Así Dios creó al hombre salido de su propia idea y siendo dueño y señor de ese hombre. Lo presenta como un gran alfarero, porque no tenía otra cosa. Alguien de ustedes que me están viendo y escuchando, los 2 o 3 que deben quedar, que me están viendo y escuchando, alguien de ustedes descubrió alguna vez cuál es la razón de la atracción entre el hombre y la mujer. Y entonces explica a su manera, en esa época explica ese misterio de atracción entre el hombre y la mujer, en que hay algo en común: la costilla de Adán. La Biblia tiene una importancia para nuestra vida fundamental. ¿Saben cuál es? Meterla en nuestra vida. No tenerla del otro lado, en la vereda de enfrente. No tenerla como un libro en la biblioteca. Que nuestra vida entre por la puerta de la Biblia, de la palabra de Dios, y reciba allí, en esa entrada nuestra en la palabra de Dios, y de la palabra de Dios en nosotros, encontremos la gran alegría de vivir.